Vivencias. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos. Ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, empezando con la Versuit, escuchando La Soledad, porque es alusivo al tema que vamos a tratar. Muy bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Bueno, a pesar que tengo la plena certeza de que no estamos solos, ¿no? No. Parafraseando aquella vieja película española de José Sacristán. Sí, y él decía, no estamos solos en la madrugada, ¿te acordás? O nosotros no estamos solos en la tarde. Sí. Esperemos que no estemos yo creo muy que bien sí. Acompañados de la audiencia, como siempre. Como siempre, muy amable audiencia que muy seguido nos hace llegar un poco su beneplácito por el programa en general, ¿no? Sí. Y bueno, hemos logrado un gran feedback y como te comentaba hoy, antes de salir al aire, estamos cumpliendo un año, ¿no? Hace un año que está Jorge en el programa con la columna. Exacto. Me lo estaba recordando, pero si me lo hubiera hecho, me hubiera hecho recuerdo antes, hubiera tenido algo alusivo para festejar. Bueno, te felicito y te agradezco. No, al contrario. Ha sido un año de una caminata realmente espectacular. Hemos recorrido, qué sé yo, un montón de temas. Sí, pero de manera muy grata. Debo reconocer, al menos de mi parte, decirte que se hace muy muy ameno este espacio contigo. Bueno, es la idea, no es fácil de repente bajar a tierra un montón de temas. Aunque a veces, como el tema de hoy, son temas arduos, difíciles. Que hacen a nuestra peripecia existencial, ¿no? Y que debemos abordarlos, como todos los temas que hemos venido tratando últimamente, que son de un alto tenor emocional, ¿no? Claro, yo tengo que reconocer algo en ti, creo que la audiencia capaz que coincide con esto que voy a decir, es que lo haces con optimismo. El tema, sea el que trates, lo tratás con optimismo, en forma positiva, siempre buscando el medio vaso que falta por llenar, siendo con una actitud positiva, porque desde luego, ¿no? La actitud que tomemos frente a los temas, creo que marca la cancha de lo que vayamos a... Pero sí, yo pienso que esa debe ser la idea, ¿no, Andrea? Bueno, pero se nota eso. Sí. Y hoy nos toca este tema de la soledad, que de alguna manera yo cuando te presentaba al comienzo del programa decía que viene correlacionado con temas que ya tú has venido tocando, como tiene que ver con las pérdidas, con los duelos, con vivencias que tienen que ver con lo abandónico, con sensaciones de intemperie emocional. Y generalmente la soledad, yo leyendo, mirando, a partir de la década del 80 se empezó a triplicar. Y han ido creciendo los números y me llamó poderosamente la atención. Y creo que tiene que ver también con un fenómeno social, que ahora me gustaría que esto lo analices tú, ¿no? Yo este trabajo te lo voy a dejar, el análisis, por qué ha aumentado y por qué estamos cada vez más solos, y la soledad es un problema en sí, ¿no? Claro, cuando gozamos de la libertad de elegirla, Andrea, la soledad... es como la vida misma, ¿no? Habrá de ser lo que hacemos con ella, ¿no? O sea, cuando la soledad es una opción, puede ser un espacio para el reencuentro con uno mismo, para la revisión de ideas, para acomodar emociones, para navegar por nuestra interioridad, para recorrer ese tumultuoso océano tan maravilloso, pero a veces contradictorio, de nuestro pensamiento, ¿no? Y poder rearmarnos día a día. Siempre es bueno estar mano a mano, ¿no? Pero con uno mismo. Claro, pero en eso también que estás diciendo hay
también tiene que ver con un concepto que hay en Occidente y en Oriente diferente de la soledad, porque, por ejemplo, en Occidente la soledad significa carencia de compañía, significa que es perjudicial, aislamiento, tristeza, falta de autoestima, mientras que en Oriente implica el encuentro, como bien decías, con uno mismo, revelar la esencia, revelar ese interior. Qué contradictorio que en una parte de... Claro. O sea, esto igual ha venido cambiando, pero tiene que ver con las cosmovisiones, ¿no? Sí. Que tienen en Oriente y que tenemos nosotros, ¿no? Quizás ellos más reflexivos, la introspección forma parte de su diaria disciplina, y nosotros, imbuidos dentro de este contexto, esta sociedad occidental judeocristiana, quizás más pragmáticos, pero ni una cosa ni la otra. Ni la otra. Ni Creo la que otra. ahora ha cambiado Ha eso. cambiado, La gente está cambiado. como más abierta también, ¿no? Exactamente. Y yo creo que habría que diferenciar entre lo que es la soledad y el aislamiento. O sea, la soledad, como te decía, cuando es elegida es una cosa. Ahora, la soledad, cuando es consecuencia o de procesos de deterioro emocional, procesos de aislamiento inducidos, ¿no?, por circunstancias, que puede ser el confinamiento por problemas psíquicos, una persona que esté privada de su libertad, ya es mucho más difícil afrontar eso, ¿no? No obstante lo cual, te diré, a mi criterio, la soledad en sí es un estado del alma. Cuando en su momento hablamos de circunstancias, hicimos mención a aquel libro de Mauricio Rosenkopf, ¿no?, Las Memorias del Calabozo. Sí. Ahí veíamos el anverso y el reverso de una misma moneda. La soledad, el confinamiento y el aislamiento puede llegar incluso a perturbarnos mentalmente. Puede una persona incurrir en el delirio, porque empieza a perder su contacto con las coordenadas que marcan la realidad. No obstante lo cual, en situaciones de confinamiento, como también planteamos en aquel momento lo que sucedía en los campos de concentración, en la Alemania nazi o en la Italia de Mussolini o en la España franquista, muchas personas confinadas, aisladas, sometidas a a ultrajantes castigos, de todas maneras, en esa soledad se encontraban a sí mismos, a ellos mismos. Podían ejercer ese diálogo del alma consigo misma que tanto preconizaba Platón. Por lo tanto, la soledad es lo que hacemos con ella, y en tanto tenemos la libertad de poder transitar momentos en ese mano a mano con nosotros mismos, puede llegar a ser muy enriquecedor, pero muy enriquecedor. Cuando uno tiene que tomar una decisión, cuando uno tiene que hacer un alto en el camino. Nosotros veníamos hablando de pérdidas, ¿verdad? Sí. De duelos, estuvimos hablando de vivencias abandónicas, de intemperie emocional, de finales de relación de pareja, de cómo prepararnos para poder asumirnos en la condición de restablecer nuestros vínculos con los otros, y obviamente también construir una nueva relación de pareja. Qué importante es dar ese paso al costado, el permitirnos replantearnos, repensarnos y lograr desde una mirada interior profunda reacondicionar los objetos internos, las emociones, los sentimientos y su exteriorización, que son, digamos, los afectos, las emociones, poder prepararnos y tomar muchas veces la soledad como el reposo del guerrero, ¿no?, como una instancia de reflexión. Vos hablabas hoy de los cambios que en la década del 80, 90, todo un poco coincidentemente acompasando con el avance tecnológico, la implementación de toda la parafernalia digital,
como herramienta muchas veces sustitutiva de lo que es el relacionamiento presencial, el cara a cara, el mano a mano. Evidentemente, y sin incurrir en una suerte de demonización de la tecnología, como ya hemos dicho en otras oportunidades, creo que, como suele ocurrir, hasta que van decantando, o sea, hasta que el furor pasa y comienza a decantar toda esa vorágine, evidentemente se han producido de forma muy abrupta ciertos cortes con lo que han sido los tradicionales, las tradicionales modalidades de relacionamiento. ¿Te acordás que en algún momento dijimos también que estamos sumamente conectados, pero eso no implica que estemos comunicados? Y por lo tanto, ahí ya encontramos una suerte como de interregno o desfasaje entre lo que era antes la comunicación, el compartir, el formar parte de manera presencial de determinados colectivos, era una suerte como de colchón afectivo, ¿verdad? Colchón emocional. Hoy por hoy sí tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos, qué sé yo, Facebook, tenemos todo, pero muchas veces no tenemos lo más importante, que es ese cara a cara, el poder mirar a los ojos a una persona, el sentir que nos están escuchando. Eso tan humano como la comunicación, ¿no? El poder estar, ser y estar, que no es lo mismo que de repente dirimir un tema, pedir un consejo o buscar apoyo a través de una pantalla. No reniego de la pantalla, muchas veces permite, hasta salvar vidas, ¿no? Claro que sí. Pero esto que estás tratando es un tema que tiene que ver con estos tiempos que estamos viviendo y que un grande como fue Erich Fromm se adelantó en el tiempo. Se adelantó en el tiempo. Mira, Andrea, si hubo alguien que trató este tema en profundidad y bueno, y con la genialidad que le caracterizaba, era Erich Fromm. Y sostuvo, analizó por qué el hombre no quería sentirse excluido, y para eso vio que el hombre tiene que seguir determinados patrones, aunque con esto que voy a leer, él igual no descartó la necesidad de cuestionar, de reflexionar estos patrones, de aceptarlos, en un proceso analítico y crítico, porque él era muy así. Era muy crítico y muy reflexivo. Y muy reflexivo. Voy a compartir algo que expresó, y lo voy a dejar para que lo analicemos después de la pausa. Voy a generar suspenso. Decía así Erich Fromm: si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente, si me adapto en las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón del grupo, estoy salvado. Salvado de la terrible experiencia de la soledad. Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir esta conformidad. Los países democráticos, la sugestión y la propaganda. Exactamente. La soledad provocada, inducida, generada a través de los aparatos coercitivos del Estado o de regímenes inescrupulosos que se valen de esa faceta de la condición humana. Pero está hablando también en regímenes democráticos de la sugestión y la propaganda a la que nadie se escapa. Que son instancias, parte del diario vivir. Que son instancias alienantes también. Claro. Si te parece, lo analizamos luego de la pausa. Gusto. Hacemos una breve pausa y me encantaría tu devolución y tu análisis de estas palabras de Fromm. ¿Cómo no? Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Continuamos con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a mano y sin diván.
Y hablando de la soledad, y nos fuimos a la pausa analizando unas palabras de Erich Fromm que se refería a cómo nos paramos en este mundo en el que nos toca vivir, que de alguna manera, para no sentirnos excluidos, fuera del sistema, nos paramos para no sentirnos que nos bajamos del mundo de alguna manera. Pero me gustaría que analices esas palabras que compartíamos. Sí, es muy interesante lo que, bueno, un poco se enmarca también dentro de algunos conceptos que Freud vierte en el malestar en la cultura. Pero bueno, Erich Fromm, que fue un agudo observador de su tiempo, y como siempre hablamos contigo, es un autor que a vos te encanta por la claridad meridiana con que abordaremos a Freud, prometo, en otra columna. Ni hablar, pero lo tenemos pendiente. Por supuesto, pero Erich Fromm, yo creo que fue un autor que trascendió los esquemas de la academia, obviamente. Por eso hay tanta gente en la cotidiana con la que te podés encontrar y decir, yo leí a Fromm, leí esto. Generalmente hay 3 o 4 libros que son los más leídos, pero bueno, en cuanto a estos conceptos, está muy claro lo que maneja él, ¿no? Los encorsetamientos a los que nos somete el colectivo dominante. No nos olvidemos que Fromm pertenecía dentro del psicoanálisis a lo que podemos decir la corriente freudo-marxista, ¿no? Con una gran preocupación por determinados aspectos que hacen a las libertades, al libre albedrío, a la capacidad de ser y de hacer, y como factor, digamos, protagónico de todo lo que es la peripecia existencial a la que tanto aludimos. Por supuesto, el marco asegurador que genera la sociedad, sobre todo cuando Fromm se refiere en términos de lo estatuido, el colectivo dominante, la imposición, ¿no? Desde arriba, lo que maneja, digamos, aquellos que manejan los hilos de la marioneta general, como decía la canción, claro, de Pedro y Pablo, ¿no? Entonces, como que es uno de los mecanismos que han utilizado muchísimos regímenes, como decíamos, para poder mantener el control, ¿no? Esas sociedades que controlan un poco lo que Foucault también maneja con el panóptico, claro, ¿no? ¿Te acordás? O sea, esa sociedad, como esa especie de Big Brother, de gran hermano global que supervisa un poco y que genera, imbuye al individuo, al sujeto, al ciudadano de a pie, digamos, a la incorporación de determinados modelos comportamentales que tienen que ver precisamente con la necesidad de sentirse incluidos dentro del sistema. Todo aquello que implique apartamiento pasa a ser vivenciado como soledad, pero no la soledad desde la perspectiva que nos referíamos hace un rato, sino de aislamiento, de apartamiento. Es sinónimo de exclusión y es uno de los grandes castigos. ¿Cuál era el gran castigo en la antigua Grecia? El exilio, ¿verdad? Mucha gente durante los procesos dictatoriales que padecimos acá en América Latina, no fueron sometidos al escarnio ni a la tortura, pero sí fueron sometidos a otro de los grandes despojos a los que puede ser sometido el ser humano, el privarlo de estar entre los suyos, entre sus pares, entre su gente, y por lo tanto eso ha sido algo instrumentalizado por, no solo, como decíamos hoy, a nivel de procesos dictatoriales, también utilizando otras herramientas para mantener un control. Y acá nos podemos remitir a otras herramientas utilizadas a lo largo de distintos procesos históricos. No nos olvidemos, por ejemplo, de la manipulación a través de la propaganda. Y cuando menciono esto, Andrea, él lo decía en esas palabras. Exactamente, exactamente, y él agudo observador de su tiempo, él seguramente siguió muy de cerca lo que fue dentro de la Alemania nazi Joseph Goebbels, el nefasto ministro de Instrucción Pública y Propaganda de Hitler, que tenía una especie de decálogo, no creo que eran alguna pauta más, creo que eran 11, 11 pautas de cómo mantener atrapado a los colectivos dentro, o sea, encorsetados, desde esa misma perspectiva
que maneja Fromm en cuanto a hacerlo sentir parte de un colectivo, so riesgo de ¿qué? De ser excluido y quedar por fuera. Eso fue uno de los motivos por los cuales bajo la égida del nazismo, mucha gente, por el temor de ser apartada y sometida a todos los los martirios, ¿no? Habidos y por haber, se mantuvo muchas veces sin acompañar al régimen, pero sí tratando de no ser expuestos a esa sensación de exilio incluso dentro de su propia tierra, digamos, con todos los riesgos que ello generaba. Por eso es tan valioso lo que plantea Fromm, ¿no? Y hoy por hoy, cuando hablamos de las manipulaciones que también nos alienan, ¿no? La propaganda, el decirnos, el transmitir una idea, algo así como: si no consumís tal hamburguesa no existís, si no te vestís en tal sastrería no existís, y el temor a quedar por fuera, a la exclusión, precisamente hace que acompañemos, ¿no? Acompañemos la manada, que nos subamos al camión. Y esto también está relacionado, si queremos relacionarlo de alguna manera, tiene que ver con aquellas relaciones tóxicas que estuvimos hablando, en la que una de las partes manipula a la otra y se empieza a generar también un nexo tóxico, ¿no? Y hay veces cuando salimos también de una relación tóxica, o cuando, como bien decías tú, sufrimos un duelo o una decepción, la persona tiende a aislarse. Es normal, entonces esta es la pregunta, ¿es normal que algunos días o por distintas circunstancias queramos aislarnos? O como decía Mafalda, hoy necesito bajarme del mundo. ¿Es normal sentir eso, Jorge? Sí, ahí está, Andrea, muy bien, muy buena tu puntualización. No solo que es normal, es necesario. Es necesario. Es necesario, ¿no? Y lo que no implica someterse a una suerte de reclusión permanente, digamos, autoflagelarnos, no. La soledad, como planteábamos al comienzo, elegida, que nos permite entrar en contacto con aquellos aspectos más esenciales, ¿no? Ese diálogo del alma, ese estado del alma que nos permite ir procesando progresivamente, en el caso de una pérdida, ir acomodándonos al proceso, a las etapas que nos plantea el duelo, ¿no? Como vos recordarás, ¿no? Luego del impacto, el shock, viene la negación, luego viene la rabia, luego viene ese proceso a través del cual nos vamos aproximando, en la medida que elaboremos bien las cosas, hacia lo que es la aceptación, no la resignación. Pues la resignación tiene otras connotaciones. Es como el no tengo más remedio, no. La aceptación, el hacernos a la idea, por ejemplo, de que esa persona no va a estar más, como en su momento dijimos, y bueno, esa soledad es positiva. Lo mismo que la soledad que buscamos luego de, digamos, terminar una relación. ¿Te acordás lo que hablábamos el otro día, Andrea, que decíamos, hay que tener tiempo suficiente, hacer un alto en el camino, tomar una distancia más que respetuosa con lo vivido, y plantarnos ahí en el camino, mirando hacia adelante, pero a través de la elaboración, ir reflexionando, confrontando ideas y tomar decisiones, digamos, más allá de que no somos infalibles, dentro de un marco mayor de certezas. Si te parece, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos a la pausa con un tema de Citarrosa que nos habla de la soledad. En realidad lo canta Citarrosa. Es de Don Atahualpa Yupanqui, la milonga del solitario, un temazo. Nos vamos con ese tema, si te parece, y después analizamos ese tema. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Qué parte de lo que estamos hablando? ¿Cómo no? Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento
de una milonga campera. Va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo. Continuamos junto al licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y sin diván, tratando un tema tan importante como es el de la soledad. Y tenemos, Jorge, acá muchos mensajes para compartir. Empiezo uno a uno. ¿Cómo no? Con para gusto. que lo vayamos compartiendo. ¿Cómo no? Qué difícil es enfrentar los días desde que perdí a mi señora. Dice, nuestros hijos viven en Europa hace varios años. Están los amigos, dice, pero no es lo mismo. Saludos, Antonio de Lagomar. Muchísimas gracias, Antonio. No es lo mismo, pero como ayuda el tener un marco continentador. Claro. Los amigos del alma, que son en ciertos aspectos, como se suele decir, la familia que elegimos. Claro. Y es bien importante refugiarnos en ellos. Y bueno, y los hijos seguramente, por hoy el mundo es cada vez menos ancho y podemos comunicarnos incluso a través de la tecnología. Hay aquí las bondades. Claro, sí, y bueno, un gran saludo para él. Un gran saludo para Antonio de Lagomar. Acá nos dice otro oyente, dice, la tecnología nos comunica más fácil, pero las personas estamos cada vez más solas. Felicitaciones por el programa Marta Depositos. Sí, bueno, Marta, sí, realmente nos conecta más, ¿no? Sí, La comunicación depende de otros factores, ¿no? Claro, pero es como bien lo que tú señalabas, Jorge, Sí. ¿no? Que si bien tiene sus cosas buenas, también tenemos que ver lo que tiene malo y de alguna manera verlo para Es no lo que incurrir. hacemos con ella. Claro, ahí está. Acá otro mensaje dice, mi marido y yo estamos juntos desde hace muchos años, el Alzheimer hace que ya no me reconozca y me siento muy sola. Gracias por acompañarme, Blanca de Malvin. Bueno, gracias a vos también, Blanca. Muchas por tu gracias a mensaje. Blanca. Y lo hemos tratado Lo tema. hemos tratado del y hemos contado deterioro incluso una breve cognitivo. viñeta al respecto, ¿no? Claro que sí. Otra canción más, otro tema, habla de una canción. Acá dice, hola Andrea, como dice la canción que están pasando, por la noche de la soledad desesperada, se refiere al tema de la Versuit. Saludos, Miguel del Cerrito. Muchas gracias a Miguel también por este mensaje. Y quedan muchísimos más mensajes, Jorge, que nos están llegando, solidarizándose, hablando del tema de la soledad, porque viste que es un tema que preocupa y ocupa, como decíamos, ¿no? Sí. Y aprovechando que están sonando estas estrofas de la Milonga del Solitario, interpretadas magníficamente por don Alfredo Citarrosa. Sí. Era un solitario, pero a su vez era un solitario con el alma llena de ideas, de sentimientos y rodeado siempre por su gente, ¿no? Sí. Pero sin embargo, él solía decir, y seguramente Ignacio Suárez, que tan próximo a él estuvo, sabía muy bien que cuando Citarrosa se autoconfinaba en su casita afuera, encontraba en la soledad una especie como de musa inspiradora, ¿no? Se habrá compuesto cosas. Doña Soledad era otro tema que hablaba la soledad, que era precioso también. Sí. Pero fíjate vos qué cosa, ¿no? El exilio de don Alfredo. Mientras estuvo en España casi no pudo componer nada. Porque esa soledad era vivenciada, vivida por él, como una especie de era una ostracismo, soledad, que el no poder estar en contacto con los suyos, con su gente, con sus raíces. No era una soledad elegida. No era una soledad elegida. Como decías. Luego cuando fue para México ya y por ahí empezó a vislumbrarse, pero de todas maneras tomó esas instancias para poder difundir. Hay programas grabados de radio interesantísimos, pero muy interesantes,
donde él habla realmente de lo que ha sido esa vivencia, ¿no? Esa soledad impuesta, ese aislamiento, y por lo tanto nada que ver con la soledad por él elegida para componer, no solo para componer temas musicales, sino también era un gran, un gran poeta, ¿no? Hasta cuando hablaba hacía poesía don Alfredo Zitarrosa, ¿no? Claro que sí. Pero la soledad es un poco volviendo a lo del principio, es como la vida misma, es lo que hacemos con ella en tanto tenemos la libertad de elegirla. Bueno, creo que ahí hay veces no tenemos la libertad y eso quizás no podamos seguirlo analizando porque hay veces no es cuestión de, viste, no somos libres y esto daría para otra columna, somos libres, pero a veces de alguna manera lo que va pasando a nuestro alrededor o las circunstancias mismas de la vida nos dejan atados de pies y manos y se complica la cosa. Hasta que apareció el psicoanálisis pensábamos que, bueno, que teníamos pleno control sobre nuestra vida anímica. Las psicologías de la conciencia decían, bueno, el ser humano tiene conciencia de lo que es, de dónde viene y a dónde va. Digamos, el descubrimiento o la descripción freudiana del inconsciente determinó que no éramos tan libres. No éramos tan libres, no y de alguna manera nos veíamos atados de pies y manos. Vaya por eso el concepto de ese determinismo en ciertos aspectos, ¿no? Que a veces pensamos muy sueltos de cuerpo, que bueno, que somos artífices de nuestro destino y que optamos libremente y estamos condicionados. Por eso hay veces es tan importante hacer terapia también, ¿no? Sí, es muy importante, ¿no? Realizar ese viaje hacia la búsqueda de quiénes somos, ¿no? Claro. Jorge, ha sido un inmenso placer, igualmente, como todos los martes, felicitarte por este año igualmente, lujoso y te comprenden las generales de la ley. Bueno, un placer el como gusto todos es mío, los como martes. siempre, ¿no? Hacemos una breve Vivencias.